Hermanos, muy buenos días. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios en el Salmo 137. Salmo 137 y dice así la palabra del Señor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. En esta mañana queremos presentar nuestros corazones ante el Señor y confesarle nuestras faltas, confesarle nuestros pecados. Seguramente usted tendrá algo que pedirle al Señor perdón. Hágalo de todo corazón en esta hora. No importan las palabras, no importa si usted lo hace en voz alta o mentalmente, pero hágalo de todo corazón, porque el Señor es el que conoce nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros caminos, y por eso nos dirigimos a Él. Oremos, hermanos. Señor, como lo dice tu palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hoy queremos confesar nuestros pecados, Señor. Hoy queremos decirte, perdónanos, Señor, nuestras faltas que tú conoces, Señor. Perdónanos, Señor, límpianos, lávanos con tu sangre de lo que no te ha agradado, que hemos pensado, que no te ha agradado, que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos hablado. Hoy nos arrepentimos, Señor. Y gracias por tu misericordia, que es grande para con nosotros. Gracias por tu perdón, el cual recibimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. También la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hola mis queridos hermanos, qué bueno volvernos a reunir a la distancia, pero reunidos en el Señor, junto con ustedes y con mi esposa y mi amigo Juan, para que una vez más exaltemos el nombre del Señor. Así que dispóngase desde su hogar o desde donde quiera que esté, disponga su corazón, su vida completa para que hoy exaltemos al Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu
de toda alabanza y de toda majestad, Señor. ¿Qué podíamos más desear en la vida que tú, oh Dios? ¿Qué más podríamos desear en el mundo, Señor, que estar cerquita de ti, Señor? Es nuestra delicia, oh Dios, poder estar en tu presencia, poder escuchar tu voz, poder sentir tu abrazo, Señor, poder estar en tu casa, Señor, porque igual, oh Dios, tú estás también en nuestros corazones, Señor. Nuestro corazón, oh Dios, es tu casa. Queremos que habites en nosotros y queremos habitar en ti, Señor. Grande y glorioso eres, hermoso y santo Padre. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí.
toda mi vida aquí. Queremos permanecer, Señor, toda nuestra vida aquí, adorándote, aquí en tu presencia, aquí junto a ti. Anhelamos estar junto a ti, oh Dios. Cuán bello eres tú, Señor. Cuán hermoso eres tú. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar.
contrito y humillado para bendecir su nombre y para darle toda la gloria. Esperamos que este haya sido un tiempo de bendición y dentro de 8 días nos vemos de nuevo para cantarle a nuestro Señor. ¡Chao! Chao. Bueno, hermanos preciosos, un saludo, un abrazo fuerte desde nuestra casa. Me encanta poderlos saludar desde aquí. Muchas gracias por escribirnos, gracias por responder los mensajitos del WhatsApp, gracias por sus llamaditas, por tenernos presentes en sus oraciones cada momento. Nosotros también estamos orando por ustedes siempre, recordándolos. Sabemos que el Señor está con nosotros, amén. Queremos recordarles que de aquí en adelante vamos a estar en los mensajes, las predicaciones y las reuniones a través del Facebook y de YouTube en vivo. Si usted no puede verlo, entonces vuelve y lo busca con el enlace que el pastor nos está enviando y lo puede ver en el momento que quiera. Invite a otros para que escuche la palabra de Dios y se refresquen las escrituras, en las alabanzas del grupo de alabanza que tan lindos nos acompañan adorando al Señor cada día que lo hacen. También queremos en esta mañana felicitar a los que cumplieron años en este mes de agosto hasta el día de hoy. Tenemos a Erika Oquendo. Erika, un abrazo grande, felicitaciones. Franklin Durango, hermoso, un abrazote, bendiciones. Natalia Rendón, felicitaciones Nata, un abrazote. Adriana Gudelo, hermana preciosa, un abrazo, felicitaciones, nos gozamos mucho, que el Señor esté bendiciendo sus vidas en este nuevo año de vida que les regala. Voy a invitarles, mis hermanos preciosos, para que oremos por estos 4 hermanos que han estado cumpliendo años hasta el día de hoy. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, presentamos a nuestros hermanos que han cumplido años en este mes de agosto hasta el día de hoy, Señor. Que tu misericordia sea sobre ellos, que tú los guardes de todo mal y peligro, que los levantes, Señor, que los fortalezcas, que no permitas que se aparten de ti, que te obedezcan y se sujeten, Señor, a tus mandamientos, que lean las escrituras, que te busquen cada día para que puedan encontrar regocijo y paz en sus almas. Bendice sus familias, Señor, y guarda, Señor, con salud sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos preciosos, el Señor nos siga bendiciendo ricamente. Un abrazo grandote y vamos ahora a seguir con la oración por la iluminación de la palabra. Dios nos bendiga. Señor Dios y Padre Santo, estamos en tu presencia, bendito Dios, dándote gracias una vez más por la vida, por la salud, Dios mío, porque hasta aquí nos has sostenido y nos has guardado, bendito Señor. Padre Celestial, yo te suplico, Dios mío, que la palabra que se va a exponer en esta hora, Padre, tú nos llenes con ella, que tú transformes nuestras vidas, que esa palabra, bendito Dios, la podamos poner por obra. Te damos gracias, bendito Dios, por esa palabra tuya, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahora los invito a que tomen sus Biblias y dispongan sus corazones para que escuchemos las lecturas en el día de hoy. Hermanos, que el Señor le bendiga. Nuestra lectura se encuentra en Isaías 22, del 22 al 24. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a leer Romanos 11, del 33 al 36. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Nos disponemos para la lectura del Evangelio. Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Dice, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana hemos leído y escuchado el Salmo 137. Es un salmo un poco diferente a todos los que nosotros conocemos. Normalmente los salmos son discursos, interpretaciones, son poemas, son historias alegres, felices, tienen su contenido un poco triste al principio, ¿verdad? Algunos del rey David, por ejemplo, hablaba de sus enemigos, cómo se han multiplicado mis enemigos, pero luego termina con una alabanza al Señor. Dice, pero Señor, tú eres grande, tú eres el único, eres el todopoderoso, etcétera, ¿no? Sin embargo, este es un salmo un poquitín diferente. Este salmo realmente lo podemos dividir en tres partes. Tiene tres partes, ¿no? La primera es la tristeza. Nomás empecemos con el título. Lamento de los cautivos en Babilonia. El que escribe este salmo, obviamente, es un judío. Está cautivo en Babilonia. No solo él, todo su pueblo está cautivo en Babilonia. Acordémonos que fueron el pueblo de Babilonia con Nabucodonosor quienes llegaron a las puertas de Judá y su capital era Jerusalén y destruyeron toda la ciudad, destruyeron todas las poblaciones, mataron a mucha gente, dejaron a los más pobres, a los más miserables allí y al resto se los llevaron cautivos, ¿no? Cautivos a Babilonia, a un lugar lejísimo de su tierra. Entonces el título de este salmo ya nos indica más o menos el estado de ánimo de ellos. Lamento, ¿verdad? Es una acción de dolor, es una expresión fuertísima de mucho abatimiento en su corazón. Así empieza este salmo, aunque los judíos no le pusieron este título, pero dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Entonces nos empiezan a dar la descripción. ¿Dónde estaban ellos? ¿En qué lugar estaban? En Babilonia. ¿Qué estaban haciendo? Estaban realizando labores, pero no pagas, no remuneradas, no al término de la semana o al término de la quincena o del mes no recibían su bonificación, su salario, no, eran esclavos, fueron llevados allí esclavos, sacados a la fuerza de su tierra. A muchos de ellos les mataron sus familias, a muchos de ellos les mataron sus amigos, muchos de ellos iban prácticamente solos, muchos de ellos tenían recuerdos terribles en sus cabezas y allí estaban siendo esclavos y trabajando. Los ríos de Babilonia significa que allí había unos ríos, por supuesto, pero estaban también en una zona desértica. Entonces los expertos, los estudiosos en arqueología han demostrado o han descubierto más bien, que ellos hicieron unos canales para que el agua fluyera también por el medio del desierto. Entonces ellos estaban trabajando allí fuertemente bajo el sol tremendo del desierto, bajo no hay absolutamente nada más, no hay sombra, no hay nada, solamente hay sol, mucho calor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la emoción que ellos tenían en ese momento? Era una emoción de dolor, de mucha tristeza, de abatimiento, de llanto. Todo un pueblo, incluso habían colgado sus arpas. ¿Qué significa que habían colgado sus arpas? Mientras trabajaban, no. Significa que ya no hay más música,
Ya no hay más alabanza para el Señor, ya no hay más adoración al Señor. Los salmos fueron escritos con el propósito de bendecir al Señor, pero aquí no había eso, ¿verdad? Anteriormente, y era lo que recordaban ellos, anteriormente lo hicieron, anteriormente sí, escribían salmos de alabanzas al Señor, de gratitud, estaban en Sión, en el monte, en Jerusalén, en Judá, en su territorio, y ellos tenían muchas fiestas, las fiestas de los tabernáculos, las fiestas del pan sin levadura, las fiestas de la Pascua, recordando la salida de Egipto a tierra de Canaán. Tenían muchas fiestas y eran motivos de alegría, y había abundancia y había prosperidad y habían sacrificios naturalmente por los pecados, pero eso significaba que habían animales, había la forma de sobrevivir, ¿verdad? A veces un poquito pobres, a veces un poquito más con más recursos, pero había la forma, ¿verdad? Ahora no, todo eso era historia, todo eso quedó en el pasado, todo eso ya no va a suceder más. Para muchos de ellos ya eso no iba a existir más, no tenían esperanza. Por eso dice esta lectura que colgaron sus arpas. No más música, no más música. Lo más terrible no era eso, lo más terrible era que sus enemigos, los que los estaban esclavizando, los babilonios, se burlaban de ellos y les decían: cántenos esos salmos tan bonitos que ustedes cantaban. ¿Por qué ya no lo hacen? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no tienen victoria? ¿Por qué ya no tienen alegría? ¿En dónde está todo ese gozo que manifestaban? ¿En dónde está el poder que manifestaban? ¿En dónde está la tierra que fluye leche y miel? Además fue una tierra que su Dios, Jehová, les heredó. Pero ¿en dónde está su Dios? ¿No? Recordemos que Israel era un pueblo único en su género. Era el único pueblo que tenía, mejor dicho, un solo Dios. Todos los demás territorios, todos los demás reinos de aquel entonces, todos los demás, por así decirlo, para que lo entendamos mejor, países, tenían no solo su propio Dios, sino muchos dioses: el Dios del agua, el Dios de la tierra, el Dios de la fertilidad, el Dios de esto y de aquello. Tenían muchos dioses. Israel solo tenía un Dios. Aparentemente para los demás eran pobrecitos, pobre Israel, no han conocido sino un Dios. Y lo más terrible no era que tenían un solo Dios, sino que ese Dios ahora era un Dios perdedor, un Dios perdedor. Sus dioses, los de Babilonia, le habían ganado la batalla a ese Dios Jehová. Entonces, por todos lados donde ellos miraran, el panorama era horrible, era espantoso. Además, ellos hablaban de esa tierra de extraños, ¿no? Donde no eran turistas, no era como decir: bueno, yo voy a viajar a otro país y allá está el Señor también, y yo me gozo y recibo bendiciones y se me abren las puertas. No, ellos no habían ido como turistas, ni siquiera habían ido por su voluntad, habían sido llevados a las malas. Si uno está en algún país, en algún lugar fuera de su territorio, y está pasándola muy mal, está pasándola muy triste, recordando su familia, pues simplemente tiene la opción, al menos, quizá no lo haga, pero tiene la opción de coger sus cositas y marcharse, ¿verdad? Devolverse, y como sea, pues bueno, ya otra vez va a estar con su gente, ¿verdad? Ellos no tenían esa opción, mejor dicho, esperanzas anuladas, completamente anuladas, no tenían ninguna esperanza. Ellos no valían absolutamente nada. Ellos no tenían, ya no tenían propiedades, no tenían modos de subsistir. ¿Y por qué estoy enfatizando tanto en eso? Porque es importante que nosotros entendamos, que nos pongamos en los zapatos de los judíos de aquel entonces, ¿verdad? De estos judíos que estaban siendo esclavizados, que habían sido arrancados de su tierra, que nos pongamos en los zapatos de ellos para que podamos entender cuál era esto y cuál era su sentimiento. Por supuesto, ellos estaban en esa situación tan desesperante por una razón, porque ellos se habían olvidado de Dios, porque Dios les había advertido, les dije: mire, si ustedes me obedecen, entonces la tierra va a ser fértil, ustedes van a ser cabeza, no van a ser cola, ustedes van a ser bendecidos.
espiritualmente, económicamente, materialmente, familiarmente, emocionalmente, todas las bendiciones que ustedes quieran, ahí están. Pero si ustedes no me hacen caso, si ustedes me obedecen, vienen las consecuencias y ustedes mismos van a recibirlas, ¿no? Y entonces van a recibir una cantidad de maldiciones. El Señor les dijo, aquí están y ustedes escogen por qué camino se van. Tristemente Israel siempre y lamentablemente hasta el día de hoy ha escogido el mal camino, ha escogido otro camino, incluso pactos, ¿verdad?, que ha hecho con otros dioses, naturalmente falsos, con falsos dioses, y aquí lo veíamos, ¿verdad? Entonces la historia de Israel ha sido así, muy triste, muy lamentable, que desde que salen de Egipto, es más, desde el propio Egipto, ellos casi desde que empiezan su historia como nación, han sido esclavos, esclavizados, no porque tienen un Dios perdedor, no, sino porque ellos han escogido ese camino. Y podemos analizar bien la historia del pueblo de Israel. Ha pasado por muchas naciones, ha estado en todas las naciones del mundo, y en todas las naciones del mundo los han menospreciado, los han ridiculizado, no los quieren, los aborrecen porque no tienen nación, y eso lo contemplamos muy claramente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, que más de 6 millones de judíos fueron asesinados por la Alemania nazi. Hasta ahí, esa fue la última vez. Ya el Señor empezó a mostrar su misericordia con ellos, ellos regresan a su nación primitiva, y hasta el día de hoy también, aunque están lejos de Dios, pero están florecientes económicamente, militarmente, son una potencia grandísima, pero necesitan de Dios, necesitan del Señor, ¿no? Entonces lo que allí también hacen, y esa es una segunda parte, hacen un juramento de no olvidarse jamás de Sión, de su territorio. Quizás no iban a volver, quizás ya no tenían esperanza, pero por lo menos querían tener ese recuerdo en sus mentes, y eso era lo que los alimentaba todos los días, eso era lo que los tenía parados todavía, eso era lo que con lo que ellos podían levantarse todavía en una situación terrible, pero se levantaban. No olvidemos que Sión es nuestro territorio, y quizás nunca volvamos, quizás nuestros hijos lo hagan, quizás nuestros nietos, no lo sabemos, pero al menos podemos recordar que en un tiempo fuimos prósperos, que en un tiempo fuimos bendecidos por el Dios al cual dejamos. Muy bien. Y la tercera parte, pues es el final, a partir del versículo 7, que nos habla ya de unas maldiciones, ¿verdad? Nos dice, oh, miserables todos los que nos han traído a sufrir aquí. Y habla sobre un pueblo que no es Babilonia precisamente, sino que es un pueblo Edom. Edom son los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Esaú era el hermano de Jacob. Y de Esaú vienen entonces los edomitas. Esaú, acuérdense que cuando el papá de Esaú, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No los escucho. Se llamaba Isaac, ya era muy, muy, muy viejo. Mucho mayor que lo que nosotros pensamos, tenía como 100 y pico de años, y había perdido la vista. Entonces, como Esaú y Jacob eran gemelos, ¿no? Entonces, con la ayuda de la mamá de Jacob, el papá de ellos, o sea, Isaac, fue engañado. Entonces, Isaac le dio la bendición a Jacob cuando tenía que dársela era a Isaac. ¿Y cuál fue una forma como él corroboró que sí era Esaú? Porque tocó sus brazos, tocó su pecho, porque Esaú significa exactamente eso, peludo, velludo, tenía mucho vello, y Jacob no. Entonces la mamá le había puesto como una piel de un animal. Entonces Isaac lo toca y dice, pues sí, este loco hijo mío sí es muy velludito, ¿no? Entonces yo le voy a dar la bendición a él. Naturalmente Jacob la estaba reclamando, la estaba usurpando, pero es que se la había ganado a través de un plato de lentejas. Entonces los descendientes de Esaú son los edomitas, eran primos de Israel. Sin embargo, cuando los babilonios los conquistaron y se los llevaron a Babilonia, los edomitas saltaron de alegría, se emocionaron mucho, porque dijeron, ahora nuestros primos, qué tremendo, ¿verdad? Ahora nuestros primos están mal, ahora nuestros primos van a sufrir consecuencias. Ahora,
increíble, ¿verdad? Y eran parte de la familia. Entonces, en venganza, realmente estos judíos no querían justicia, querían venganza. Dice, así como nos hicieron a nosotros. Porque llegaron los babilonios y cogían a los pequeñitos, como a ellos no les servían como esclavos, iban a hacer una carga, los bebés, entonces los tomaban en sus brazos y los tiraban así, contra las paredes, contra las rocas. Eso lo hacían ellos, y eso era una costumbre en todos los pueblos. Eso es lo que dicen los judíos, estos que dicen, ojalá cojan también a los edomitas y también a los babilonios o otro imperio, y coja a sus niños y los estrella contra las paredes, ¿verdad? Eso se llama venganza. Y la Biblia no lo oculta, porque está mostrando también cuál era el sentir del pueblo judío. No está diciendo que es lo correcto, no está diciendo que eso está bien y que nosotros debemos hacer lo mismo, sino simplemente está mostrando cuál era el estado, cuál era el sentimiento que tenía Israel en ese momento. Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos sacar de todo esto? Nosotros también a veces atravesamos por estados de ánimo muy duros, muy difíciles, ¿cierto? Estados de ánimo debido a algunas circunstancias. A veces nuestras circunstancias están bien, pero nuestro estado de ánimo está mal. Pero muchas veces nuestro estado de ánimo está mal porque nuestras circunstancias también están mal. Entonces nos está yendo mal en el trabajo, nos está yendo mal en el estudio, nos está yendo mal con el esposo, con la esposa, con los hijos, mis padres no me comprenden, ¿verdad? Quizás nos pasa como con Edom, ¿verdad? Los primos se burlaban de ellos y a veces nuestras familias, puede ser, son los primeros en caernos encima, los que más mayormente se burlan de nosotros, los que nos desprecian, los que nos menosprecian, los que nos juzgan, los que nos critican. Seguramente usted tiene muchos amigos que nunca le dicen nada, antes al contrario lo felicitan y lo saludan, pero la familia da más duro muchísimas veces, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Y nuestro estado de ánimo no está bien. Y a veces nos preguntamos, ¿pero en qué fallamos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios nos dejó? ¿Será que Dios es un Dios perdedor, así como con Israel? ¿O el perdedor soy yo porque estoy haciendo las cosas mal? Pero no vivimos por circunstancias, hermanos, ni tampoco vivimos por emociones. Entonces, claro, muchas veces tenemos que sentarnos y reflexionar. ¿Me están pasando estas cosas porque estoy haciendo las cosas mal? ¿O porque el Señor me está probando? Simplemente es una etapa de mi vida que tengo que atravesar, que tengo que superar muchas cosas en mí. No es que Dios me esté corrigiendo, no es que Dios me esté castigando, simplemente Dios está sacando cosas malas de mi corazón. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo reacciono yo ante todos esos problemas, ante todas esas dificultades? ¿Convertimos nuestra vida en un Salmo 137? O simplemente lo convertimos como cualquier otro salmo, ¿verdad? Donde vamos al Señor y le decimos, Señor, mira mis problemas, mis angustias, mira mis complicaciones, mira mis circunstancias, pero yo te miro a ti. O sea, tú miras mis problemas y yo te miro a ti, que eres mi refugio, que eres mi roca eterna, que eres mi consuelo, que eres mi vida, ¿no? De eso se trata. O maldecimos o bendecimos, y el Señor quiere que bendigamos, amén. Esa es una verdad. Hay una canción popular, pues eso salió por allá por los años 70, de una agrupación femenina llamada las Boney M, y ellos cantan Los Ríos de Babilonia. Usted lo puede buscar por YouTube, Los Ríos de Babilonia. Es una canción que está en inglés, por supuesto, pero hay viene con letra traducida. Ese es lo que están cantando ellos del Salmo 137. La angustia, el desespero, las injusticias para ellos, el deseo de vengarse, el deseo de no olvidarse de Sión, y hasta ahí. Nosotros atravesamos en cierta medida por situaciones parecidas, ¿verdad? Medio parecidas, porque terrible fuera que pasáramos por las mismas situaciones. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos nosotros? Bendecimos al Señor, le decimos, Señor, pues mira, no entiendo las razones, no entiendo el por qué yo estoy en estas circunstancias, pero yo sigo confiando en ti y te doy gracias, Señor. Y tú me vas a levantar, y tú me vas a restaurar, y tú me vas a vivificar, y me vas a bendecir, y a mi familia también,
y tú, en mi vida está en tus manos, pero con el compromiso de que nosotros sigamos obedeciendo al Señor. Tengamos dinero o no, tengamos empleo o no, tengamos salud o no, que bendigamos al Señor, que obedezcamos al Señor, que le sigamos al Señor, porque Él sabe cuál es el propósito. Amén. Y que por otro lado nosotros tampoco nos olvidemos de Sión, que es su iglesia, y que oremos por su iglesia también, por otros hermanos que están en situaciones difíciles y que estemos orando por ellos, y que tampoco nos olvidemos del Israel espiritual. Dice otro salmo, dice, oremos por la paz de Israel. En estos días se han firmado algunos acuerdos de paz del Estado de Israel con estados árabes, musulmanes. Según la palabra del Señor, esto es un paréntesis, no es el tema de hoy, pero es casi como el principio del fin del pueblo de Israel, ¿verdad? Hay profecías en cuanto a eso, incluso que su capital ya no va a ser una ciudad que se llama Tel Aviv, sino Jerusalén. Ahorita es Tel Aviv, pero el presidente Trump el año pasado, si no estoy mal, reconoció a Jerusalén como la capital de ellos. Todos los judíos se alegraron y qué rico. Para nosotros los colombianos pues es totalmente indiferente eso, pero bíblicamente tiene mucho significado. Entonces, que en nuestras oraciones también oremos para que estos israelíes, para que estos judíos que han tenido la promesa lleguen a los pies de Cristo, porque ellos no pueden ser salvos por sus buenas obras, no pueden ser salvos simplemente porque descienden de Abraham, no, sino porque confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Hermanos míos, les invito a que oremos en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este salmo, Señor, que nos muestra tu corazón, que es transparente, Señor, que nos muestra personas agobiadas, afligidas, Señor, como consecuencia de su propio pecado, Señor. Pero gracias porque tú eres un Dios restaurador, un Dios restaurador. Y si hemos fallado nosotros, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor. Y si no lo hemos hecho, Señor, y estamos atravesando circunstancias difíciles, bueno, te damos gracias, Señor, porque nuestras vidas están en tus manos, Señor, y son las mejores manos que hay. Gracias por bendecir a tu iglesia. Gracias por bendecir a tu pueblo, gracias por guiarnos a cada uno de nosotros con tu Espíritu Santo. Muchas gracias porque tú eres quien nos sostiene, Señor, en estos tiempos de pandemia y de cuarentena. Tú eres quien nos sostiene, Señor. Muchísimas gracias te damos por cada hermano, por cada hermana, Señor, por cada vida, Señor. Gracias por cada enfermo, Señor. Pedimos que tú pongas tu mano sanadora sobre cada uno de los hermanos que tú conoces y que tú sabes que están enfermos, Señor. Hermanos que han manifestado estas necesidades, Señor. Hermanos que tienen problemas familiares, que tienen problemas económicos, Señor. Pon directamente tu mano, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque nuestras vidas y la vida de tu iglesia está en tus manos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga, hermanos.